Bueno, ha llegado el momento que todos estamos esperando. El maná desciende del cielo, pero está en ti y en mí recoger nuestra porción. El día de hoy tenemos a nuestra licenciada Katia González con el tema ¿Qué nos llena? Basado en Juan 4, 13 y 14, que nos dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el A la agua samaritana. que le dará será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Querida Katia, el tiempo es tuyo. Adelante. Muchas gracias, es un gusto estar acá con ustedes. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de los vacíos, acerca de por qué a veces el vacío emocional puede, de cierta manera, ser el resultado de heridas del pasado, de que hay traumas en nuestra vida que finalmente vamos a intentar llenarlo. El ser humano como algo natural, cuando se siente vacío, intenta llenar ese vacío. Desde un lado fisiológico es entendible, ¿no? Siento sed, busco agua. Tengo hambre, busco qué comer. Y lo mismo pasa desde el lado emocional. Siento algo como un vacío, voy a buscar algo con que llenar ese vacío. Supongo que va a ser cosas que nos llenan, pero finalmente no nos llenan. Hay muchas cosas que pasan de esa manera si nos damos cuenta en lo cotidiano. Por ejemplo, el día de ayer yo no tenía hambre, había desayunado demasiado bien y tarde, una amiga me invitó y entonces yo no tenía hambre durante el día, porque creo que había comido demasiado, sano pero demasiado. Y me fui a una feria argentina, acá, porque ahora yo estoy en Perú, y veía tantas cosas, decía ¡ah! Todo lo que extrañaba, ¿no? Había alfajores, medias lunas, y se decía, ay, y yo realmente no tenía hambre, no tenía hambre para nada, pero iba y compraba y probaba. Y decía, pero ¿por qué estoy haciendo eso? Y era porque de cierta manera uno extraña cosas tradicionales, cosas que uno quizás comía de chiquito. Entonces, luego analicé y dije, ah, claro, no siempre es el hambre. Y dije, ¿cómo encaja esto perfecto con el tema para mañana? Eh, Así como esas cosas cotidianas, también hay cosas que son más invasivas y más constantes en nuestra vida que hasta pueden ser una adicción sin darnos cuenta. Eh, Actualmente ya muchas veces he mencionado que tenemos el aparatito del celular. Es algo que buscamos en cada espacio que tenemos. Es como que estoy en un break del trabajo, agarro el celular, eh, volví del trabajo, tengo un espacio libre en la noche, agarro el celular, estamos en una conversación con algunos amigos y hay algún silencio, agarramos el celular. Cualquier pausa nos hace, digamos, agarrar el celular. Ese es solo un ejemplo. Y normalmente cuando tenemos esto de que repetir una conducta constante para ocupar en nuestra vida, suele ser porque queremos generar dopamina, queremos generar un pequeño placer temporal, en este caso, y ese placer nos hemos vuelto adictos a no sentir en ningún momento aburrimiento, dolor, tristeza. Entonces lo que queremos es no enfrentar el aburrimiento, no enfrentar el dolor, no enfrentar la molestia.
y buscamos siempre un refugio, ¿no? En este caso el celular, de cosas, algo tan cotidiano como el aburrimiento que podríamos, y que ni siquiera debería ser visto como aburrimiento el no tener placer dentro del día, porque nuestra vida no es placer constante, ¿no? Desde el momento que hubo el pecado, se dijo que tendríamos que sufrir y también trabajar como parte de nuestra vida, pero el ser humano no quiere enfrentar esa realidad y busca de una u otra manera, sí o sí, postergar eso o no enfrentarlo, no vivirlo, no vivir el aburrimiento, no vivir el enojo, no vivir la tristeza, no vivir el rechazo. Y entonces cuando no queremos vivir eso, vamos a buscar algo que llene ese rechazo, que llene esa herida, ese vacío. Entonces, esa es la historia de la que hoy vamos a hablar, de la mujer samaritana y cómo ella llenó un vacío. Antes de tomar la palabra de Dios y leerla, vamos a hacer una pequeña oración. Querido Padre Celestial, muchas gracias, Señor, porque nos amas tanto, porque cuidas de nosotros y porque hoy nos traes acá para meditar en ti. Hoy te rogamos que quites toda influencia del mal, para que tu Espíritu Santo trabaje, nos hable, haga una transformación. Señor, guía el mensaje de esta mañana, te lo pedimos aún sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir entonces a Juan 4 y vamos a leer desde el 4 hasta el 21. Vamos a ir por partes. Okay. Ahí tenemos. Ok, la primera parte. Jesús cambia su camino y empieza acá la historia de que para Jesús le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a la ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad de Jacobo, que Jacobo dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacobo. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, es decir, el mediodía. Entonces empezamos acá. Para Dios siempre le va a ser necesario rescatarnos. No somos una persona más en el mundo, una persona más en el universo. Para Dios, cada uno de nosotros es importante, que estamos dentro de su agenda. Qué lindo saber que estamos dentro de la agenda de Dios. ¿No te da alegría saberlo? A mí desde ya me da alegría saber que todos estamos en la agenda de Dios. Tanto así que Él hasta desvía su camino para pasar por Samaria porque le era necesario, ni siquiera decía ahí tiene que o va. Él necesitaba, porque para Dios es una necesidad salvarnos, entrar a nuestra vida y hacer algo. Luego dice, y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Bueno, vamos a empezar. Quiero que veamos esta historia no como un relato de una conversión espiritual, sino que vamos a verlo como un mapa psicológico espiritual de cómo el ser humano intenta adormecer el dolor crónico de un vacío emocional. La primera parte es el pozo, ¿no?
Es interesante porque acá empieza diciendo la historia que el pozo que Jacob le dio a su hijo José y toda la historia. El pozo de Jacob representa la historia pasada, la historia familiar, nuestros ancestros. Y en la psicología tiene mucho que ver nuestro pasado. Y es importante, ¿no? Porque acá en la Biblia lo menciona como algo importante de fuente o raíz de trauma. Ahora vamos a hablar todo porque el pozo acá es totalmente muy esencial en la historia. El síntoma que tenía esta mujer, la samaritana, de ir todos los días al pozo, ahí dice a la hora sexta, que suele ser el mediodía, muestra que ella tenía este síntoma, ¿cómo se llama? Un ego que quería proteger. Por un lado, tiene una ambivalencia, es decir, hay dos cosas. Una, por un lado, ella busca protegerse de que las personas le vean para no ser juzgada y va todos los días al mediodía. Prefiere el castigo físico, el castigo físico abrasador del calor, que tener que enfrentar a gente que la va a juzgar y la va a apuntar. Desde ahí ya vemos que hay un problema emocional. ¿Quiénes de ustedes prefieren algo físico, pasar hambre? Prefiero pasar hambre, prefiero pasar calor, prefiero pasar sed, prefiero esto a tener que enfrentarme con tal persona. Cuando ya hay algo como esto, porque una necesidad fisiológica es lo más básico que un ser humano tiene que suplir, ya vemos un problema clínico. Ella prefiere a diario pasar por el mediodía en un lugar de tanto calor a ir a buscar agua. El agua refrescante, buena, pero que se acaba constantemente. Bueno, ahora sí vamos a leer casi toda la historia. Y dice, vino, estamos en el 9, ¿no? No, en el 8. El 9. ¿9? Sí. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y le dijo, dame de beber. Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, bueno, hasta acá quedamos. Miren cómo una persona con herida no quiere ser juzgada, pero es la primera en juzgar. Esta mujer samaritana no quiere que nadie le diga sus problemas, por eso evita la gente, pero va y dice, ¿cómo tú judío me pides a mí? O sea, tú judío lo hace en manera de juicio, demostrando que ella está a la defensiva. Pero Jesús es tan sabio que usa un método, una técnica donde invierte el rol. Él podría haber ido como presentarse de una vez y decir, mira, está todo esto mal en tu vida, pero él no hizo eso. Él invirtió los roles y lo primero que le dice, incluso aún así ella respondió de esa manera, para que baje las defensas, para que no esté a la defensiva, dame de beber. Esa es una técnica psicológica. Cuando quieres conectar con alguien que está a la defensiva o algo, pídele ayuda. Cuando uno pide ayuda, esa persona baja las defensas. Y Jesús le dice, dame de beber. Y aún así ella sigue en la defensiva, estaba muy herida, ¿no? ¿Cómo tú, judío, me pides a mí? Entonces muestra que no estaba feliz en ese momento. Pero Dios es así, se acerca a nosotros y no viene a apuntarnos. Primero nos muestra que Él no está para apuntarnos, que Él quiere tener
una relación bonita. Dame de beber. A ver, hijo, tú me puedes servir. Tú eres bueno. Eso nos dice a todos. Cuando nosotros solo vemos algo incapaz, Él ve algo hermoso. Bueno, entonces Jesús le respondió, estamos en el 10, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacobo que nos dio el pozo de cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido. Respondió la mujer, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís en Jerusalén, en el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ok, terminamos entonces el análisis con la primera parte. Dios, Jesús, una vez que le dice, eh, yo tengo el agua para darte, yo quiero curarte, ella hace una pregunta porque sí quería ser curada. ¿Cuál es esa agua? O sea, ¿cómo me puedes dar esa agua? Estaba interesada en tener algo que la llene de verdad, algo que le haga dejar de tener que evitar a la gente y buscar todos los días en un calor abrasador, algo que le refresque un poco. Y entonces Jesús recién en ese momento, le muestra su error. Y no lo hace de una manera que ella haya sentido juicio, pero aún así vamos a ver cómo responde. Le dice, ve y llama a tu marido. No le dijo de una, sino el que ahora que tenés no es tu marido, ya has tenido 5 maridos. No le dice así, primero le dice, llama a tu marido, porque quería mostrarle dónde estaba la herida. Ella no se sentía llena, ella se sentía vacía. ¿Qué tan mal ha tenido que estar ella para vivir un dolor crónico del vacío emocional que intentaba adormecerlo y llenarlo con una persona que le dé ese amor que nunca iba a recibir? Cuando dijimos que la historia comenzaba con el pozo, que significaba el pasado, la historia pasada familiar, yo provengo de Jacob, yo provengo de esto, tiene que ver creencias, tiene que ver también vivencias, esas creencias de que tenemos que ser buenos, de que tenemos que tener una conducta conforme a la voluntad de Dios. Claro que es bueno, pero cuando lo vemos desde un juicio de algo, desde cumplir, es algo que no va a ser algo bueno, sino va a ser una carga. Y Dios no quiere que veamos las reglas o los mandamientos como una carga, sino como un regalo. A veces vivimos de manera tan legalista de que no, tengo que cumplir esto. Vemos a alguien que no va según esas leyes y somos los primeros en juzgar. Y así era la gente en Samaria. Así es la gente hoy en la sociedad. Entonces ella evitaba ser de esa manera juzgada, pero también vivía en un dolor crónico donde intentaba llenarse de amor. ¿Y cómo se habrá sentido? El primer marido la repudió, la abandonó. Un segundo marido la repudia, la rechaza, la abandona. Un tercero
suficiente vivir una sola vez esto y uno sabe que esto es realmente doloroso, sentir que vive un fracaso, sentir que algo no está mal con la persona, sino que está mal con uno mismo para que sea, que haya tantos fracasos. Cinco matrimonios. Y el actual no era su matrimonio. Entonces le muestra esa herida y le dice que la única forma de curar esa herida era que se llene de él, de Dios, de Jesús. El único que cuando entra a nuestra vida y no lo sacamos, va a mantener lleno este corazón. Pero muchas veces Dios entra, su Espíritu Santo entra en nosotros y nosotros lo sacamos con conductas que nuevamente queremos llenarlo con un agua temporal. Dios, cuando entra, de verdad te llena. Las cosas del mundo pasan, las personas pasan, las amistades pasan, el dinero pasa, el trabajo pasa, todo es pasajero. Nunca nos va a llenar por completo. Tantas historias que conozco de personas con tanto dinero y me buscan porque se sienten vacías. Una familia hermosa, pero se sienten vacías. Un buen trabajo, amigos, unas relaciones sociales, contactos buenos, pero se sienten vacías. Lo tienen todo materialmente, pero se sienten vacías. Y entonces ella vuelve a responder con un mecanismo de defensa y dice, ¿y dónde vamos a adorar después de eso? ¿No? Que le dice, y el que tienes no es tu marido. Y él le dijo, eso no importa. Eso no importa ahora. Y entonces nos damos cuenta que ahí ella entiende todo. Ella es sanada y cambia toda la conducta de evitar a las personas que le apuntan e ir a buscar esas personas. Ella evitaba que la gente la mire y le apunte, pero en ese momento había sido sanada, ya no había trauma, no había herida emocional. Y lo primero que hace es, voy a ir a ver a la gente que estaba evitando y decirle que he encontrado la cura, que ya no estoy rota, que ya no estoy vacía, que ya no necesito buscar un marido para llenarme, que ya no necesito un estatus, que ya no necesito una imagen, que ya no necesito algo que digan en la iglesia que estoy bien, que lo único que necesito es Dios. Y hoy Dios entró a mi vida. Y eso es lo clave en este mensaje. Entender que no necesitamos nada de lo que la sociedad nos ofrece. Esto ya lo sabíamos antes, pero ahora entendemos que cualquier trauma, cualquier herida, cualquier cosa que haya creado una ruptura en nuestro corazón de tal manera que todo lo que entra va saliendo y nuevamente dejándonos vacíos, no, no nos va a llenar nunca. El único que puede hacer algo, una cura real es Dios, pero tenemos que mantener a Dios ahí. Si Dios no está ahí, nos vamos a sentir vacíos. Dios es infinito, Dios llena hasta lo más profundo de nuestro corazón. No sé cuál sea tu herida, pero sé que Dios puede curarla. ¿Cómo? Manteniéndote constantemente a su lado. Hoy te invito a que le traigas esta herida, este vacío, y que le digamos, Señor, llénanos porque nada en este mundo nos está llenando y el único que puede eres tú. ¿Me acompañas orando? Querido Padre Celestial, gracias porque nos amas tanto y porque nos damos cuenta que para ti es necesario curarnos de tal manera que quieres pasar y has pasado hoy por nuestra vida con este mensaje de tu palabra. Te era necesario que hoy esté acá
Erika, Esther, Sandra, Hilda, Gloria, Nelcy, Ítala y todos los presentes. Era necesario que estén acá porque querías decir que quieres curar esos vacíos, quieres curar esas rupturas en el corazón, que nada nos va a llenar, ni siquiera el amor de las personas, que es finito, que es doloroso, que es pecador. Por favor, danos de tu amor, llénanos, pero no permitas que te saquemos, porque una vez que tú sales lo queremos llenar de otras cosas que no son buenas para nosotros. Haz que con tu ayuda podamos identificar dónde estamos mal. Muéstranos, examina nuestro corazón, cúralo y danos un nuevo corazón. Hoy te dejamos a ti esta herida, este vacío. Que tu Espíritu Santo, que tu amor y tu poder puedan curarlo. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Dios los bendiga.